voy a hablar de argumentación por analogía, que es lo que estoy trabajando en la tesis. He venido a hablar de mi libro, como decía el otro. En concreto me voy a centrar en esta distinción entre dos tipos o subtipos de argumentación por analogía, la que es la que estoy trabajando en las últimas semanas o meses. Bien, en concreto, la posición que voy a defender es esa. Defenderé, o mejor dicho, voy a intentar mostrar que, tomando como referencia la teoría sobre analogía de Holyoake, lo que se pronuncia así, y Zagar, por un lado, y la propuesta metaargumentativa de Woods y Hudax y de Wert en ese artículo del 2007, se pueden distinguir dos variedades de argumentación por analogía, que yo voy a llamar aquí argumentación por variedad de razones y argumentación por variedad de ponderaciones. La idea es explicar en qué consiste en eso y poner algunos ejemplos y ya me dirán si tiene sentido hacer la distinción o no. El plan que voy a seguir es este. Primero voy a introducir algunas nociones generales muy básicas, después haré un rápido y somero esbozo de la propuesta de Holyoake y Zagar. Ni siquiera eso, va a ser simplemente presentar las nociones que voy a utilizar yo para distinguir esos dos tipos de argumentación. Y después pues, voy a pasar a analizar la argumentación por variedad de razones primero, que es la que más atención se le ha prestado, y después la argumentación por variedad de ponderaciones, que no se le ha prestado mucha atención, pero que es fácil de entender a partir del anterior. Y finalmente pues señalaré las diferencias y los parecidos entre los dos tipos de argumentación. Bien, las nociones generales. Aquí voy bastante rápido porque esto es algo muy básico y creo que ni siquiera no necesita mucha explicación, tal vez incluso lo debería haber eliminado, pero bueno, conviene tenerlo presente. En primer lugar, la pregunta del millón, ¿qué es una analogía? Pues la respuesta sincera sería no lo sé, y la que voy a utilizar, al menos para continuar la charla, es esa de el Barza, que dice lo siguiente: una analogía es una comparación entre dos objetos o sistemas de objetos que destacan los aspectos en los que se piensa que son semejantes. La cosa es sencilla, tendríamos dos ámbitos, dos dominios, dos sistemas de objetos, como lo llama aquí, y lo que haríamos en la analogía es utilizar uno de ellos para conocer, explicar, justificar algo acerca del otro. Esa es básicamente la idea. Ahí pongo un ejemplo de un tuit del cómico Conan O'Brien que me pareció bastante ingenioso, que sería algo así como: soy el Michael Jordan de las analogías deportivas vagas o poco elaboradas. Bueno, se entiende más o menos la idea. Se están comparando dos ámbitos, el ámbito del baloncesto y el ámbito de la creación de analogías, y se compara la posición en ese primer ámbito de Michael Jordan y la posición de Conan O'Brien en el segundo. Bien, si esto es la analogía, ¿en qué consiste la argumentación por analogía? Pues algo igual de general. Voy a entender como tal una argumentación en la que una comparación entre dos objetos o sistemas de objetos, es decir, una analogía como la acabo de caracterizar, funciona como base o como razón para asignar a uno de ellos una propiedad del otro. Otro ejemplo es sencillo. De la misma manera que no obligaríamos a nadie a seguir una dieta equilibrada, pues eso sería coartar su libertad. Tampoco deberíamos obligar a nadie a tomar el medicamento X. Se ve que estamos comparando dos situaciones o dos discursos y diciendo que más o menos lo que vale para uno vale para el otro, algo así general. Es un ejemplo bastante artificial y bastante simplón, pero se entiende más o menos la idea. Soy el Michael Jordan, podríamos decir, de los ejemplos argumentativos poco elaborados. Bien, y finalmente rápidamente la cuestión terminológica. Siguiendo a Perelman y a Urbanística, voy a llamar foro y tema a los objetos o sistemas de objetos que se están comparando en la analogía, y voy a llamar a aquello que se dice del tema en la conclusión del argumento, ahora se va a ver claramente con los ejemplos, voy a llamarlo propiedad transferida, tomando el término de André Gide. Como se puede ver, es una terminología bastante general, en principio no me compromete con ninguna interpretación particular, ni de la analogía ni de la argumentación por analogía, así que creo que me puede servir. Bien, vamos ahora a una interpretación más específica o más restringida de lo que es una analogía. La analogía como comparación de relaciones. En general, en los estudios sobre analogías, es que existe algo como tal, porque es un ámbito de investigación enorme,
o mejor dicho, en los estudios sobre la argumentación por analogía se suelen distinguir como dos interpretaciones, o mejor dicho, dos grupos generales de teorías que interpretan la analogía o el argumento por analogía de dos maneras bastante distintas y hasta cierto punto opuestas. Por un lado están quienes defienden que la analogía sería algo así como la suma de semejanzas, cuantas más propiedades compartan el foro y el tema, más probable es la conclusión del argumento por analogía. El principal exponente es John Stuart Mill y esta interpretación se reproduce en toda la teoría de la argumentación actual. Y por otro lado están quienes defienden que la analogía no es tanto una relación de semejanza, sino más bien una semejanza de relaciones. Con nuestro juego de palabras lo expresa muy claramente Perelman y Rushdie. Lo que decíamos es, se trata más bien no de compartir propiedades, sino de que exista una proporcionalidad, un paralelismo de relaciones entre los casos que estamos comparando. El principal exponente se puede rastrear hasta en Aristóteles, pero en la actualidad es Perelman y Olbers-Titica, también Butch y Judas, Magón en ese artículo, se reproduce esta segunda interpretación. Bien, en el ámbito de la psicología cognitiva, Holyoake y Zagar, antes de ellos Didi Gerner, defienden precisamente esta segunda forma de interpretar las analogías. Para ellos el pensamiento analógico, como pone ahí, consiste en razonar y aprender sobre una nueva situación relacionándola con una situación más familiar, que puede considerarse estructuralmente paralela. Esta es la clave. Están comparando estructuras paralelas. En esto, como digo, siguen a Didi Gerner, que en el artículo ese del 83, que ya es un clásico en los estudios sobre analogía, caracteriza o defiende que una analogía es una afirmación de que una estructura relacional, de nuevo la comparación de estructuras, que se aplica normalmente a un dominio, lo que aquí estoy llamando foro, puede aplicarse en otro dominio, lo que aquí llamo el tema de la analogía. Bien, el proceso psicológico, aquí estamos hablando de psicología, ellos no hablan de argumentos ni de argumentación per se. El proceso psicológico que está detrás por el que se comparan las dos estructuras es lo que ellos llaman mapeo. ¿Qué es un mapeo? Pues es eso que dicen ahí. Es la construcción de correspondencias ordenadas entre los elementos de un análogo fuente, que es el foro, y los elementos de un análogo objetivo, que es el tema. Bien, tenemos entonces que la analogía tiene que ver con una comparación de estructuras relacionales y que esa estructura relacional se construye estableciendo correspondencia entre ciertos elementos. La cuestión es, ¿en qué consisten esos elementos? Pues Didi Gerner en ese artículo del 83 hace dos distinciones que más o menos con algunas diferentes matizaciones se van a reproducir los autores posteriores. Por un lado, ella distingue entre objetos o atributos de objetos, como por ejemplo Juan es moreno o María es española, y por otro distingue entre relaciones entre objetos, como Juan es más alto que Pedro o María es más inteligente que Juan, por poner algún ejemplo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y esto es lo que aquí me interesa, ella distingue entre relaciones de primer orden, que son las que acabo de poner, y relaciones de orden superior, que son aquellas que toman como argumento no objetos, como las anteriores, sino proposiciones. Por ejemplo, Juan será seleccionado para el equipo de baloncesto porque es más alto que Pedro, por poner un ejemplo. María es más inteligente que Juan y, por tanto, recibirá la beca del ministerio, por poner un ejemplo. Bien, tanto Gertner como Holyoake y Zagar defienden que la analogía tiene que ver con la comparación de relaciones y no con la comparación de atributos de objetos. Es decir, en una analogía no importa no importa que los objetos se parezcan poco, no se parezcan en nada, siempre y cuando exista un paralelismo entre las relaciones que se dan entre los objetos en el foro y las relaciones que se dan entre los objetos en el tema. Esa es la idea que vertebra este tipo de interpretaciones. Para que se vea algo más claramente y no sea hablar aquí en el vacío, en abstracto, pongo este ejemplo que es un clásico que analiza en el mundo de las analogías, que analiza Cameron Shelley en ese artículo de 2004. Ella resume, es una analogía platónica clásica y ella lo resume, es un hombre, no le quiero cambiar el sexo a estas alturas. La resume de esa manera. De la misma manera que un barco necesita un capitán para dirigir su curso, un Estado necesita un líder que establezca su agenda.
Para analizar esta analogía y otros tipos de analogías, él utiliza la siguiente tabla, que creo que es bastante ilustrativa. Como se puede apreciar, la tabla está dividida de dos formas, en columnas y en filas o grupos de fila. En la columna de la izquierda tendríamos el foro, lo que se está diciendo acerca del barco, el foro de la analogía, y en la de la derecha tendríamos el tema, que es lo que se dice acerca del estado. Con respecto a las filas, como se puede apreciar, lo marcado con una diferencia de tonalidad en el color, hay 3 niveles que coinciden con la distinción que hacía Gellner mencionaba antes de Gellner. En el primer nivel tenemos los objetos o atributos de objetos, en el segundo nivel están las relaciones de primer orden y en el tercer nivel están las relaciones de orden superior que mencionaba antes. Siguiendo a Holyoake-Zagar, Shelley llama a estos niveles mapeo de atributos al primero, mapeo de relaciones y mapeo de sistemas al último. Bien, la idea, como se puede apreciar en este ejemplo, es que no importa tanto que los elementos que aparecen en los primeros niveles no se parezcan poco. Por ejemplo, un barco y un estado se parecen, como el huevo de una gallina, se parecen en nada básicamente, o el curso a la agenda son muy diferentes, o la tripulación y los ciudadanos, hay bastantes diferencias con respecto a los atributos de esos objetos. Lo importante es que las relaciones que se dan entre esos elementos y que están representadas por la última grupo de filas se reproduzcan tanto en el foro como en el tema, esa es la idea. Cuantas más relaciones se emparejen de este tipo, mejor va a ser la analogía, más coherente, es la idea. Bien, eso con respecto a la analogía, es una comparación de relaciones de ese tipo. Vamos ahora con la argumentación por analogía. ¿En qué consiste la primera variedad de argumentos por analogía, la argumentación por variedad de razones? Pues, como acabo de decir, tanto Holyoake-Zagar como Shelley lo que hacen es, vuelvo a repetir, insisten en que lo importante en la analogía son las relaciones de los superiores, que mencionaba antes, que suelen estar marcadas o representadas por conectores como por qué, por tanto, de modo que, esto es muy claro en los ejemplos que pone Shelley, que casi siempre son relaciones de este tipo. Ellos admiten esto, pero el problema es que ellos no entran a analizar en qué consisten esas relaciones. Se refieren a ellas de un modo bastante vago como relaciones causales, admiten que hay muchos tipos de relaciones causales de este tipo, pero nunca entran a analizar en qué consisten y cómo se pueden analizar ese tipo de relaciones. Es Hubert-Magot, en ese artículo de 2017, quien propone interpretar esas relaciones como relaciones lógicas, algo que yo voy a llamar aquí relaciones argumentativas. Por relación argumentativa entiendo eso que aparece ahí. Es la relación que se da entre aquello que se presenta como una razón y aquello para lo que eso es una razón, es decir, la tesis. O dicho con otras palabras, no del todo sinónimas, pero que creo que me pueden ayudar para que se entienda mejor, es la relación entre las premisas y la conclusión de un argumento. Ya dependiendo de cómo se entienda la noción de argumento puede variar o no. Bien, la cuestión es que si hacemos esto, si entendemos estas relaciones a las que se referían Shelley y Holyoake y Zagar en la última columna, como si las entendemos como relaciones argumentativas, lo que ocurre es que la argumentación por analogía pasa a ser un tipo de metaargumento. Es decir, se trataría de un argumento que está hablando acerca de otros argumentos. Bien, siempre traigo a colación el mismo artículo, en mi artículo de cabecera. Los pioneros en interpretar de esta manera los argumentos por analogía pues son Woods y Judas. En el artículo ese del 89 defienden precisamente esto. No voy a entrar en los detalles de su análisis porque eso me llevaría bastante tiempo, pero la idea general es básicamente esa. La idea básica es que ahora el foro y el tema de la analogía son a su vez argumentos. Cuando argumentamos por analogía, lo que hacemos es decir que el argumento tema es bueno, entiéndase esto por lo que se entienda, ahora no voy a entrar ahí, porque el argumento foro también lo es. Y ambos argumentos son análogos en cuanto a las relaciones entre las premisas y la conclusión. Esa sería básicamente la idea. Para que se vea más claramente pongo un ejemplo. Lo leo. Leo en el periódico la siguiente nota informativa. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ha pedido este lunes a los gobiernos europeos que la crisis económica no sea una excusa para reducir el gasto en defensa y ha advertido de que Europa debe mirar al exterior y estar preparada para intervenir en caso de nuevos conflictos. Cabalguemos sobre esta frase retocándola y digamos: los ciudadanos han pedido este jueves a los gobiernos europeos
que la crisis económica no sea una excusa para reducir el gasto en educación, y han advertido de que Europa debe mirar a largo plazo y dotarse de un capital humano y científico preparado para los retos de una economía globalizada. Siempre suelo poner este ejemplo y pensaba poner otro distinto, pero me ha parecido curioso porque parece que los acontecimientos van haciendo variar la fuerza relativa de estos argumentos y me pareció bastante interesante. En cualquier caso, se ve claramente que lo que está haciendo aquí el autor, que es Miquel Pascau, está comparando dos casos y eso lo marca muy claramente con la distinción entre párrafos y la frase intermedia. Está comparando la defensa de Rasmussen de la tesis de que Europa no debe reducir el gasto en educación en el primer párrafo y la defensa por parte de estos ciudadanos hipotéticos, no son ciudadanos reales, de la tesis de que Europa no debe reducir el gasto en educación. Lo que vendría a decirnos es que por la misma razón, y ese es precisamente el título del fragmento, se ve en la última línea, por la misma razón que se puede defender la posición de Rasmussen, se puede defender la de los ciudadanos. Es decir, si admitimos que el argumento de Rasmussen plantea una razón digna de consideración, una razón por lo tanto aceptable, debemos aceptar también que el argumento de los ciudadanos plantea una razón del mismo tipo, porque ambos argumentos son paralelos en cuanto a sus relaciones. Tendríamos, si lo representamos con los diagramas de la dialéctica argumental, tendríamos algo así. A la izquierda el foro de la analogía y a la izquierda el tema. Y lo que haría la analogía es decir que si aceptamos que el primero plantea una razón digna de consideración, el segundo también lo hace porque son similares en cuanto a las relaciones, o son análogos. Bien, si utilizamos la tabla de SL para representar el mismo ejemplo, pues se ve muy claramente que esto coincide con la analogía platónica que presentaba antes. Se podría parafrasear esta tabla empezando por las relaciones de orden superior de abajo, diciendo algo así como Europa no puede utilizar la crisis económica como excusa para reducir el gasto en defensa porque debe mirar al exterior y está preparada en el caso de nuevos conflictos. Del mismo modo, Europa no puede utilizar la crisis económica como excusa para reducir su gasto en educación porque debe mirar al futuro y estar preparada para los retos de una economía globalizada, por formularlo de esta manera. El argumento de Pascal lo que está haciendo es explotar este paralelismo de relaciones para defender que el segundo argumento plantea una buena razón, es aceptable también. Si aceptamos el primero, siempre es un compromiso, una defensa condicional. En resumen, tendríamos que la analogía se puede interpretar o es un paralelismo de relaciones, en el sentido de Holyoake-Zagat, que estas relaciones son o se pueden ver como relaciones argumentativas y que la argumentación por analogía explota este tipo de relaciones. Consiste en defender que el argumento tema plantea una razón, por lo tanto, una razón aceptable porque el foro lo hace y ambos argumentos comparten estas relaciones que acabo de decir. Bien, ese es el primer tipo de argumentación por analogía, la argumentación por paridad de razones, se entiende por qué lo estoy llamando de esa manera, porque es un paralelismo entre razones. Vamos ahora a la siguiente variedad, argumentación por paridad de ponderaciones. Para entender esta segunda variedad hay que dar, hay que dar un paso más y añadir otro nivel de complejidad al asunto de la siguiente manera. Si antes hablábamos de relaciones argumentativas o hablaba de relaciones argumentativas que caracterizada como la relación entre las premisas y la conclusión de los argumentos comparados, el foro y el tema. Ahora vamos a dar un paso más y ahora vamos a hablar no de relaciones argumentativas, sino de relaciones argumentativas. Es decir, o dicho de otra manera, de relaciones entre argumentos, no entre las premisas, sino entre diferentes argumentos. En teoría de la argumentación, estas combinaciones de argumentos se suelen llamar estructuras argumentativas, y hay toda una discusión acerca de qué son, cómo deberíamos analizarlas y cuál es la manera correcta de abordar este tipo de estructuras. Aquí no voy a entrar en esa discusión, simplemente me interesa, voy a centrarme simplemente en una forma de combinar argumentos, que es lo que aquí voy a llamar, estoy llamando ponderación de argumentos, y como tal voy a entender eso que aparece ahí. La comparación de la fuerza relativa de dos o más argumentos que favorecen conclusiones incompatibles. O dicho de otra manera, la comparación de la fuerza relativa de dos o más razones que apoyan tesis incompatibles. De la misma manera que
el por tanto, el porque, del mismo modo, este tipo de conectivas, este tipo de conectores, suelen expresar relaciones argumentativas. Este proceso de ponderación, las ponderaciones suelen estar asociadas con otro tipo de conectores que son, por ejemplo, el aunque, el pero. Este tipo de elementos suelen ir vinculados con estos procesos de ponderación. Para explicar en qué consiste esta segunda variedad de argumentación por analogía, yo voy a utilizar el conector pero, y voy a basarme en esa definición ya clásica de Ascombra y Ducot de este tipo de esta conectiva, que sería algo así como: quien dice A pero B da a entender primero que A es una razón o favorece C, la conclusión C, o la tesis C. Segundo, que B favorece una conclusión incompatible no C. Y tercero, que B es más fuerte que A. Por tanto, si no hay ninguna consideración más en ese contexto de evaluación, impone su conclusión B. Es básicamente la idea. Como se ve, pues estamos ponderando dos razones, A y B, para conclusiones incompatibles. Lo que estamos diciendo con el pero es que la razón que viene detrás del pero es más fuerte que la que viene antes. Esa sería más o menos la idea. La tesis o la idea que estoy intentando mostrar aquí es que este segundo tipo o esta segunda variedad de argumentación por analogía, en esta segunda variedad de argumentación por analogía, la analogía opera sobre este tipo de relaciones, que son algo más complejas que las anteriores, y no solo sobre relaciones argumentativas. Como esto puede parecer súper complejo y muy enrevesado, pongo otro ejemplo y rezo para que se entienda mejor con el ejemplo. Lo leo. Pues mira tú por dónde. Ahora me acaban de entrar remordimientos de conciencia. Sí, desde que el otro día el cardenal Cañizares dijera que se están utilizando células de fetos abortados para fabricar una vacuna contra el coronavirus. Respetado monseñor, imagine que acaba de asistir espiritualmente a un joven que ha sido legalmente ejecutado, horror, y que en la cama de un hospital hay una persona cuya vida depende del corazón del joven o de sus riñones. ¿Autorizaría su eminencia el trasplante de sus órganos? Me da a mí que sí. ¿Acaso no encuentra su eminencia alguna similitud entre el cadáver del joven y los fetos abortados? Yo sí, con perdón. Bien, como se puede ver, espero, en este fragmento el autor, que en este caso es Agapito López Vila, responde a las críticas del cardenal Cañizares acerca del supuesto uso de células de fetos abortados en la investigación o en la búsqueda de una vacuna contra la COVID. La clave del fragmento es que el autor no presenta su posición directamente sobre su posición al respecto directamente, sino que apela a un caso imaginario. Hace algo similar a lo que estaba haciendo Miguel Pascao en el ejemplo anterior. El caso imaginario es la situación en la que tenemos, por un lado, a alguien que necesita un trasplante de órganos, y por el otro tenemos a un joven que acaba de ser ejecutado y cuyos órganos podrían salvar la vida del primero. Esa es la idea. Es el caso típico de un dilema moral. ¿Es legítimo autorizar el trasplante del joven que ha sido ejecutado en esas circunstancias? Pues bien, la respuesta del autor, del capítulo López Villa, es que sí. Eso lo expresa después de la primera pregunta retórica. Porque aunque el origen, reconoce esto, aunque el origen de los órganos sea un horror o incluso sea inmoral, existen razones a favor para realizar el trasplante, y la razón es que puede salvar la vida de quien lo necesita. Una vez que se ha dado por hecho este veredicto con respecto al caso imaginario, una vez que se asume que esto generalmente sería aceptado por quien está leyendo, en este caso el respetado monseñor, el siguiente paso es extender esta ponderación de razones por analogía al caso de los fetos abortados. Y esto lo hace el autor en la segunda pregunta retórica en el texto. Si representamos... Sí, creo que... 5 minutos, vale. Ok. Si representamos... ya estoy terminando casi. La argumentación que está teniendo lugar en ese fragmento, al menos de acuerdo con mi interpretación, por medio de los diagramas anteriores, nos damos cuenta que en este caso la argumentación es algo más compleja. El foro y el tema no son argumentos simples, argumentos en los que se da una razón para defender una conclusión, sino que son ponderaciones. Se está ponderando dos razones, tanto en el foro como en el tema, en el caso imaginario como en el caso que se está discutiendo.
En el foro tendríamos la ponderación de dos razones, una a favor y otra en contra de la legitimidad del trasplante de los órganos en el caso del joven ejecutado, y esa ponderación la estoy representando aquí con el conector pero. Y en el tema tendríamos una ponderación paralela o análoga de una razón a favor y otra en contra de la legitimidad de investigar con células de fetos abortados. Dicho de otra manera, bueno, lo que se está haciendo en el ejemplo es intentar defender que la ponderación del caso tema es correcta, es aceptable o es buena porque es análoga a otra, es paralela a otra que ambos asumimos que es correcta. O dicho de otra manera, lo importante aquí no son tanto el porqué, sino los peros, por decirlo así, de esa manera. Lo que se está justificando es el pero en el caso del tema. Y lo que está haciendo Agapito pues, es explotar ese paralelismo. Para poder representar esta mayor complejidad en las tablas de Selly, pues se puede representar esta mayor complejidad añadiendo un nivel más en la tabla, que es el que aparece abajo. Eso muestra que la analogía ahora no es entre relaciones que toman como argumento, no es entre relaciones argumentativas, sino entre relaciones que toman como argumento relaciones argumentativas. Puedo tomar la definición de Gerdner. Y se ve que es algo más compleja la argumentación. Es similar a la anterior, pero hay como un salto más de complejidad y se están comparando otro tipo de relaciones. Bien, en resumen, y con esto ya termino, tendríamos que hay dos variedades, tal y como las he interpretado yo aquí, de argumentación por analogía, entendida en este sentido metaargumentativo, en el que se están comparando argumentos en el foro y el tema. Por un lado, la argumentación por paridad de razones y por otro lado, la argumentación por paridad de ponderaciones. Entiende el nombre después de haberlos expuesto. En la primera, el foro y el tema son argumentos. Esto es matizable, pero puede valer así. En la segunda son estructuras o más en concreto son ponderaciones, como lo acabo de caracterizar. En la primera se comparan relaciones argumentativas o esta relación entre las premisas y la conclusión, entre la razón y la tesis, mientras que las segundas son relaciones entre argumentos o relaciones interargumentativas, como las he llamado yo aquí. En la primera se defiende que el tema plantea una razón aceptable, una razón por lo tanto, una razón digna de consideración, mientras que la segunda se defiende que se defiende una determinada atribución de fuerza relativa. La propiedad transferida del foro al tema es distinta en una y en otra, porque las relaciones que se están comparando son distintas a su vez. Bien. Y finalmente, y esto no he entrado, pero es algo que estoy empezando a trabajar y creo que es la clave, estas diferencias tienen consecuencias en la manera que tenemos de criticar o de evaluar las dos variedades de argumentación. Mientras que en la argumentación por paridad de razones, que es la primera que he presentado, se buscan diferencias entre el foro y el tema que invaliden las razones que se están dando en ambos casos, se busca recusar o anular esas relaciones. En el caso de la argumentación por paridad de ponderaciones se busca consideraciones que inviertan o anulen ese tipo de ponderación. La estrategia para atacar este tipo de argumentaciones es distinta. Y aunque no me da tiempo a explicar esto, evidentemente, porque tendría básicamente que introducir todo el marco conceptual que estoy presuponiendo, que es la dialéctica argumental, creo que esta diferencia en la forma que tenemos de evaluar este tipo de variedades es lo que justifica la distinción. Estamos haciendo cosas ligeramente distintas en un caso y en otro, y creo que es enriquecedor tener una herramienta teórica que te permita establecer esa distinción. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, José. Tenemos unos minutos para preguntas y, como en ocasiones anteriores, quien quiera intervenir, como acaba de hacer Lilian, pues activa el icono de la mano levantada. Lilian. Bueno, yo primero aplaudir y después intervenir. Tengo alguna duda con lo que estás planteando, sobre todo con si de lo que está tratando es sobre argumentación por analogía. Tengo duda en los dos casos, en los dos tipos de argumentación, o sea, si de lo que está hablando de argumentación por analogía, tengo duda en los dos ejemplos de argumentación por analogía de razones o por analogía de ponderaciones. Pero te voy a poner el caso del primero porque encima has puesto un ejemplo de un amigo mío, que es Miguel Pascual.
Miguel Pascual es un pacifista convencido y el argumento que tú estás poniendo aquí, en realidad yo creo que es efectivamente una argumentación por analogía en la que lo que se dice es, no que es bueno el argumento del, no sé, alguien de la OTAN, no que es bueno el argumento de Rasmussen y que es tan bueno como el argumento de los ciudadanos, sino que el argumento de Rasmussen no es bueno. El argumento de Rasmussen no es bueno. Entonces, en realidad, digamos, está utilizando una analogía como una razón, o sea, aduce que los ciudadanos y Rasmussen, perdón, que los ciudadanos podrían decir lo mismo que Rasmussen para concluir que el argumento de Rasmussen es una mierda. Entonces, en ese caso, digamos, lo que tendríamos sería que sería una argumentación por analogía en lo que se hace, en la que lo que se hace es aducir una analogía para concluir algo. En los trabajos que yo he hecho sobre analogía, yo digo que la argumentación por analogía puede ser o bien que utilizamos la analogía en la razón o bien que utilizamos la analogía en la inferencia. Por ejemplo, hoy está que explota, así que no lo provoque. En ese caso, digamos, la analogía se utilizaría en la inferencia. En el caso de Miguel Pascual, en realidad la analogía se utiliza como razón. Lo que está aduciendo es que los dos argumentos son semejantes, son parecidos, por tanto, el de Rasmussen no vale. O sea, precisamente porque siendo parecidos tienen consecuencias incompatibles, que es invertir más en ciencia o invertir más en... Vale, esa sería la pregunta es si de lo que está hablando, o sea, si el fenómeno que tú intentas capturar es la argumentación por analogía. Y si eso es así, entonces para mí la cuestión es como, ¿qué se aduce? ¿Qué se aduce? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti porque es súper interesante lo que estás trabajando. Gracias. Sí, muchas gracias porque has aludido a algo que he dejado fuera porque no tenía tiempo para hacerlo y creo que es importante hacerlo cada vez que introduzca la primera variedad de argumentos por analogía y creo que es la clave para distinguir la primera variedad de la segunda. Y es que cuando se comparan, hay dos cosas aquí, una con respecto a la herramienta teórica que estoy proponiendo y otra con respecto al ejemplo. La primera es que como yo interpreto las analogías, es más parecido a cuando tú hablas de la analogía como respaldo, que lo que está haciendo es justificar. Teniendo en cuenta la interpretación que tienes de las garantías en el modelo Turing, es muy parecido a como yo lo estoy viendo, lo que se está justificando en la relación. Eso por un lado. Y la idea, y es lo que he dejado fuera, es que cuando argumentamos por analogía, tal y como lo entiendo yo, lo que hacemos es justificar la relación entre las premisas y la conclusión de ambos argumentos. Y eso lo que hace es que no nos comprometamos, o sea, Pascal no está aceptando que el argumento de Rasmussen es bueno. De hecho, por el contexto, justamente lo contrario, lo que está diciendo es que es malo, es un argumento malo. Lo que está haciendo es, a Pascal no le interesa el estatus de las premisas ni el estatus de la conclusión. Lo que está diciendo es que me da igual, no está defendiendo que para Europa sea una prioridad estar preparado para intervenir en nuevos conflictos, ni tampoco le interesa que, precisamente lo contrario, no le interesa que Europa no tenga que reducir el gasto en educación. La verdad o el estatus de las premisas y la conclusión no le interesa. Lo que le interesa es la relación entre las premisas y la conclusión. Y eso es lo que está justificando. A él por eso muchas veces el elemento hipotético, imaginario que tiene este tipo de argumentos se puede explicar de esta manera. Sé que este argumento es malo, pero imaginemos que te concedo que si de darse el caso, supongamos que de darse el caso que las premisas fueran ciertas, eso fuera una razón para la conclusión. Si aceptamos esa relación, hipotéticamente esa relación, entonces deberíamos aceptar mi argumento, que es el otro, el de reducir el gasto, no reducir el gasto en educación. Eso por un lado. Tienen todos los argumentos por analogía porque se tienen que ver con la relación entre las premisas y la conclusión, tienen este elemento, no interesa o da igual a efectos del argumento por analogía cuál sea el estatus de las premisas y la conclusión, ahí no se entra. Eso por un lado. Y luego el ejemplo tiene algo muy interesante y que puede ser que sea algo
que pues no sé, que a lo mejor tengo que utilizar otro tipo de ejemplo, y es que no solo, es que se cumplen dos cosas, es que no solo se está diciendo que ambas relaciones son parecidas y por tanto ambos argumentos deberían plantear razones buenas, aceptamos que el primero hipotéticamente plantea una razón, deberíamos aceptar que el segundo también lo hace. Es que además el segundo argumento, porque tiene una conclusión incompatible, está defendiendo que el argumento es una especie de, no sé cómo decirlo, es como que está atacando también al segundo argumento. No es solo simplemente, ok, si aceptamos que este argumento es bueno, este argumento también lo es. No, es que además, si hacemos eso, también anulamos a la vez el primer argumento. Por eso es como algo más complejo, es como que se están mezclando dos estrategias argumentativas ahí. Y ahí sí te lo concedo que, bueno, sí, que estoy totalmente de acuerdo, que es como lo has interpretado. Sí, muchas gracias por la indicación, porque sí, porque debería haber hecho esa aclaración. Lo que interesa es la relación y no el estatus de las premisas y la conclusión, algo que diferencia las dos variedades. Y además, posiblemente sería más interesante coger otro ejemplo que no se produzca esta combinación que da lugar a posibles confusiones. ¿Puedo decir una cosa? Es que lo que, Sí. lo que tú has hecho me parece muy interesante, digamos, para desentrañar el contenido del discurso, pero de cara a articular digamos, cómo están funcionando las analogías para una argumentación, yo creo que es importante tener siempre en vista qué es lo que se estaría aduciendo y qué es lo que se estaría concluyendo. Y eso es lo que yo echo de menos en tu análisis, ¿no? Lo que se estaría aduciendo es la afirmación de la relación entre las premisas y la conclusión del argumento de Rasmussen. En general, en este caso se da esa interferencia, se afirma la relación y se concluye la relación del otro argumento. Eso lo hago Vale. en otros artículos, lo hago utilizando en otras partes, y eso es la parte que me he dejado fuera, es expresando la relación entre las premisas y la conclusión, recurriendo a condicionales, algo muy parecido a la garantía la noción de garantía que propones. Se afirma esa relación en las premisas y si A, entonces B. Imaginemos que tenemos dos argumentos, A por tanto B, C por tanto D. El argumento por analogía sería si A por tanto B, por tanto, no, si A, entonces B, utilizamos ese condicional para expresar la relación en el primer argumento. Por tanto, si C, entonces D. Y la garantía del argumento sería que A es a B lo que C es a D, sería la proporción. Esa sería la idea. O sea, lo que se está afirmando es la relación y lo que se concluye es la relación. Con independencia de que las premisas de la conclusión sean buenas o sean malas. Esa es la idea. Y en otro caso, en vez de afirmar la relación entre las premisas y la conclusión, lo que se afirma es la ponderación. Es un paso más complejo. Y ahí sí interesa, ahí sí se da por hecho que hay razones verdaderas. Esa es una de las claves, que en el segundo caso se concede que hay razones en contra de utilizar células o se concede lo otro, pero es distinto. Sí, pero hay razones más fuertes. Esa es la idea, más o menos. Creo que lo debería haber explicado esa parte, porque creo que es esencial. Sí. ¿Alguien más? Gracias. Si no, haré yo una pregunta conectando con la de Lilian. Bueno, creo que hay una cosa que ha quedado mucho más clara después de la respuesta y la intervención de Lilian y que no había quedado tan clara en la exposición. Y es que no solo sirve para justificar un argumento, sino para rechazarlo, que es lo que pasa aquí, ¿no? O sea, que la analogía también sirve para recusar argumentos, que creo que es lo que pasa con el argumento de Pascual. Yo sé que tú lo sabes, pero no nos lo has contado del todo y eso lo lío un poco. Vale, mis observaciones son dos. Bueno, cuando tú has hablado de relaciones argumentativas y me has citado, debo decir que ya no creo en algo tan objetivo como la relación que se da y hablaríamos de otra cosa. Pero bueno, yo creo que la distinción que hace se podría explicar en términos de relaciones intraargumentativas entre los componentes del argumento e interargumentativas, relaciones entre argumentos, como por ejemplo el pero. Y ya que estamos, pues me gustaría que lo conectaras con otro tema, y es que tal y como lo has descrito, una característica de la argumentación por analogía es que no invoca reglas. Es una especie de argumentación por casos, ¿no? Hay una discusión sobre eso, como sabes, y algunos interpretan también los precedentes como una argumentación particularista en ese sentido,
mientras que para otros se interpreta en términos de reglas. Y una de las formas, bueno, quienes defienden el particularismo, pues obviamente suelen recurrir a la analogía, entre otras formas de argumentación, como un caso típico, ¿no? Entonces me gustaría que dijeras algo sobre cómo ves la relación entre las distintas formas de argumentación por analogía y digamos, la necesidad de contar con reglas que conecten las premisas con la conclusión. Por el contrario, se puede argumentar, vamos, es esto de que, y eso en teoría de argumentación jurídica está muy claro, ¿no? Los que piensan en la subsunción, que es aplicar una regla a unos supuestos para derivar una conclusión, y los que piensan, en el caso de la teoría de argumentación jurídica, lo opuesto a subsunción es ponderación, ¿no? Que es donde no se aplica una regla. Bueno, ya he dicho demasiado, así que di algo sobre en particular. Gracias, gracias. Lo primero tenemos que discutir más despacio porque sé que, o sea, sí, se utilizan argumentos por analogía para recusar a otros argumentos, pero es que creo que el ejemplo de Pascal es algo distinto, porque creo que se están combinando dos cosas ahí, pero bueno, ahora no sabría expresarlo y me llevaría bastante tiempo. Pero sí, se pueden utilizar, por supuesto, se puede utilizar para defender un argumento y también se puede utilizar para esa relación para atacarlo. De hecho, son los más comunes. Cuando por esa regla de 3 yo podría argumentar qué tal, y ahí lo que estoy haciendo es atacarlo. Vale, eso es lo primero. Lo segundo, pues sí, es algo en lo que estoy comenzando a trabajar ahora y creo que es el núcleo de la tesis. Bueno, no creo, es el núcleo de la tesis. Y es la posibilidad de utilizar los argumentos, la argumentación por analogía, no solo interpretarla de esta manera, sino la posibilidad de interpretar la argumentación por analogía como desde un punto de vista particularista. Es decir, hay toda una discusión en teoría de la argumentación, la discusión, bueno, Lilian está súper familiarizada porque es parte de la discusión entre Govier y Waller, la discusión entre ella y Sequeira o entre Juté y Botin, es la idea de si en los argumentos por analogía interviene algún tipo de principio universal, que lo que haría es subsumir los casos particulares, y lo que haríamos en la argumentación por analogía es simplemente, en la primera parte del argumento lo que hacemos es abducir de alguna manera ese principio general, apelando al foro. Después, la segunda parte sería simple subscripción, un argumento deductivo. Tenemos el principio y aplicamos el caso particular. Yo creo que esa interpretación es incorrecta por muchas maneras. Primero porque no sirve para nada la analogía, puedes hacer mismo para este camino, no se necesitaban esas albarcas, creo que es el refrán. Puedes hacer lo mismo por otros medios, la analogía no tiene ningún sentido en ese caso. Es difícil y es casi siempre falaz atribuir ese tipo de principios al argumentador por un montón de razones. Yo creo que es justamente lo contrario. Creo que, y esto es algo que también Lilian menciona en algunos artículos y creo que es bastante interesante, creo que la analogía tiene un carácter, se menciona en otras partes, pero no está tan explicitado, relacionado con la argumentación por analogía. La analogía tiene un carácter creativo de alguna manera. La analogía, lo que hacemos con la analogía es crear nuevos principios, es establecer nuevos principios. Y en ese sentido, la analogía, por un lado, creo, se apoya en este tipo de paralelismos. Somos capaces de reconocer relaciones entre algo que se presenta como una razón y la conclusión. Somos capaces de ver eso cuando alguien ha presentado otro argumento, ha presentado razones, y lo que hacemos con la analogía es intentar pues eso, establecer, asumimos, comparamos, somos capaces de ver esas comparaciones y lo que hacemos es crear nuevos principios a partir de esas comparaciones. Es decir, la analogía no presupone un principio, sino que lo crea. El principio es un subproducto. El principio no es necesario para argumentar por analogía. Argumentamos por casos particulares basándonos en ese paralelismo de relaciones. Y esa sería más o menos mi interpretación, apoyarme en esa comparación de relaciones, que es lo que fundamenta la analogía, y en ese carácter creativo de las analogías que te sirve para crear nuevos principios y que no lo presupone. Eso, al interpretar las analogías como metaargumentos, pues se da el caso que el principio que se está legitimando es lo que sería la garantía turminiana. Se está legitimando pues, principios o reglas, no los quiero llamar diferencias, pero sí se está legitimando la relación entre las premisas y la conclusión de otros argumentos. Por eso tienen ese carácter creativo y son basadas en esas relaciones que se puede interpretar como metaargumentos. Esa sería más o menos mi posición, la estoy empezando a desarrollar ahora a partir de todo esto y esa sería más o menos la idea.
No sé Muy si... bien, muchas gracias, José. Ya estamos en el tiempo. Ha sido una contribución muy sugerente. Lo que pasa cuando uno habla de analogía es que puede estar seguro que nadie está de acuerdo con él, ¿sabes? Lo cual no quiere decir que haya sido nada malo, pero pasa siempre. Entonces, de acuerdo con el programa, ahora tenemos una pausa y volvemos a -4 con la contribución de José Gascón. Así que tenemos unos minutos para estirar las piernas. Hasta ahora.